Salvador está en pleno proceso para reformar la Constitución que data desde 1983. El proyecto está dispuesto para ser socializado entre varios sectores. De que la reforma no implica un cambio dramático del espíritu actual de nuestra Constitución. Precisamente por esas mismas razones que se trata de una reforma a la Constitución y no de una nueva Constitución. Claro, desde un punto de vista muy, digamos, poético, pudiera hablarse, bueno, entonces al final de cuentas tiene un nuevo cariz y a lo mejor por eso algunos pueden hablar de nueva Constitución, pero en estricto sentido, ya no estrictamente legal, se trata de la reforma particular de cada uno de los artículos y muchos de ellos para darles una redacción más clara. Son 216 modificaciones a la Constitución y el equipo ad hoc que estudió las mismas justifica la razón para hacerlas en estos tiempos. Es primera vez en la historia de nuestro país que de una forma civilizada, de una forma racional, de una forma dialogada y escuchada a la población, porque cuando se le había pedido a la población una opinión respecto a un tema constitucional, jamás. Efectivamente, es decir, la Constitución no se ha tocado en el sentido de mutarla o de abrogarla, es simple y sencillamente un ajuste integral a todo el reglamento interno de la misma. La nueva filosofía que le están implementando a la reforma pasa, dijéramos, de la representación que hay, dijéramos, delegada a una representación directa. ¿Es así en el régimen político? Pues lo que estamos haciendo en este caso, licenciado Valdivieso, es empoderando precisamente al soberano, es decir, al ciudadano, al pueblo salvadoreño, a través de las figuras de la representación directa, como lo es el plebiscito, el referéndum, revocatorio de mandato y la consulta ciudadana. Para conocer el alcance de estas reformas constitucionales, aún faltan muchos sectores de la sociedad salvadoreña que se pronuncien, pero deberán pasar por la revisión y aprobación de 2 periodos de la Asamblea Legislativa para que tengan vida. Buenas noches, es un gusto estar en un programa más de Pulso Ciudadano. Esta noche estamos con 2 connotados abogados, con los cuales trataremos de analizar el proceso que ya empezó, dijéramos, sobre las reformas constitucionales. Para eso nos acompañan Iván Flores, abogado experto en materia y en derecho penal, y Eduardo Alvarenga, abogado y analista político. Con ellos abordaremos desde el punto de vista estrictamente jurídico cómo están viendo la perspectiva de la reforma. Colegas, buenas noches, es un gusto tenerlos aquí en el programa. Muy buenas noches, licenciado. Gracias por la invitación y estamos atentos a hablar de este tema tan interesante para el país. Muy buenas noches, un gusto saludarles, estimados colegas, y va a ser un verdadero honor estar compartiendo esta noche sobre este tema tan importante de coyuntura. Hace 37 años que se promulga esta Constitución. Hemos tenido que pasar como república 14 constituciones, todas productas de un golpe de Estado. Esta es la primera Constitución de cuajar el procedimiento. Sería una la que sigue un proceso de reforma, ¿verdad? Porque así lo dijeron los miembros del equipo ad hoc del vicepresidente de la República. Quisiera preguntarles a ustedes cómo están viendo este proyecto de reforma. Muy bien, es importante como primer parámetro tener en cuenta que nuestra Constitución vigente data del año 1983. Todo proceso legal y todo proceso que es vinculante a la población en general tiene que estar sometido también a cambios importantes, cambios interesantes, y tiene que adaptarse a las nuevas realidades que se están generando como país, como población. Considero importante hacer una revisión artículo por artículo. ¿Compartís que ya era tiempo de hacer un análisis? Por supuesto, si es que en una sociedad dinámica, en una sociedad cambiante, es imperativo hacer cambios a la Carta Magna, es decir, se están haciendo constantes reformas a códigos, a procedimientos, a leyes adjetivas, pero no se toca la Constitución. El detalle es que ¿cuántos años han pasado? 37 años desde que la Constitución se promulga y no ha habido modificaciones importantes. Entonces, es de adaptar la Constitución a la realidad actual que estamos viviendo. Considero que es importante dar este paso
para efecto de actualizar y verificar posturas constitucionales nuevas, de avanzada y obviamente actualizadas a la realidad actual que vivimos. Eduardo, ¿cómo ves tú este primer acercamiento, este abordaje? Tuve yo a los miembros de la comisión con una nueva visión y pues ya vamos a ir entrando a los puntos que más nos interesa, pero un primer hervor, así como estás viendo tú, ¿era necesario ya plantear una reforma? Yo creo que lo primero a decirle a la población es que si entendemos la Constitución como esa norma suprema que rige el resto del andamiaje normativo en nuestro país, indudablemente esta temática nos atañe a todos. Y bien, es importante mencionar justamente en el proyecto se habla de 216 modificaciones y son 274 artículos. La primera duda que me surge es, ¿estamos hablando de una nueva Constitución o estamos hablando de reformas que se irán impulsando de manera paulatina respecto de la Constitución que está vigente? ¿Por qué hago énfasis de la relevancia de la Constitución? Saben, la Constitución de la República está por encima de cualquier otra normativa y de cualquier disposición o acto administrativo emanado por cualquier autoridad, pónganle el nombre que ustedes consideren, que vaya en contra del texto constitucional. Por lo menos en el deber ser, ¿verdad? Claro, en el deber ser, que creo que es la aspiración legítima que como sociedad hemos de tener en el consolidado. Creo que hemos de coincidir también de que la Constitución de la República debe de trascender de mero texto a la práctica. Debe justamente de reivindicar los derechos humanos, los derechos fundamentales y darle potestades aún mayores a la ciudadanía para que pueda hacer uso legítimo de estos derechos. Antes de entrar, dijéramos, a ver la parte dogmática de la parte orgánica que establecen las constituciones, es interesante ver los debates que han habido sobre las interpretaciones de la Constitución y las resoluciones de las salas de lo constitucional a lo largo del tiempo. Sin embargo, no debemos olvidar de que debe de persistir el respeto a la soberanía de lo que es el país. El artículo 83 de la Constitución es muy claro cuando establece que los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, El Salvador es un Estado soberano y la soberanía reside en el pueblo. Yo quisiera hacerles una pregunta antes de entrar en este mismo momento, porque el proyecto de reforma toca en el artículo 174 cuando crean un tribunal de lo constitucional dentro del mismo órgano de Estado, pero sí hacen énfasis que va a ser el máximo intérprete de la Constitución y sus sentencias no admiten recurso alguno. Lo dice ahora en el proyecto de reforma. Eso en la actual no está y han sido las salas de lo constitucionales las que han dado esa línea jurisprudencial. Quiero preguntarles cómo vieron ustedes la última sentencia en el cual se habilita a que el actual presidente pueda inscribirse como candidato a la magistratura número 1. Bien, esta sentencia... Es la 1, creo que 2021. Correcto, si no me equivoco fue emitida en septiembre del año recién pasado. Prácticamente se habla del tema principal de la pérdida de derechos de ciudadanía que se está requiriendo y obviamente se entra a conocer el fondo del asunto y se habla y se trastoca mucho respecto de la reelección presidencial. Es un punto importante que debemos de acotar de esta sentencia, es que la Sala de lo Constitucional actual habla bastante y se va al fondo del asunto en empoderar el soberano, que es el pueblo. Lo empodera y refiere, bueno, mire, ¿qué es lo que el pueblo básicamente quiere? Démosle la posibilidad y la facultad al pueblo salvadoreño de que elija, porque es el soberano. Entonces, a partir de esta circunstancia hace un análisis de una serie de sentencias emitidas por salas anteriores en las cuales hablan del aparente empoderamiento que se le debe generar a la ciudadanía, a la población respecto de decisiones trascendentales e importantes, más refieren, bueno, no obstante se le trata de empoderar con resoluciones anteriores, prácticamente no se ha hecho. Entonces dice, bueno, démosle la posibilidad y la facultad al pueblo salvadoreño que decida, al pueblo salvadoreño que elija. ¿Compartís tú esa sentencia? En el fondo del asunto, teniendo en cuenta el empoderamiento del soberano, totalmente de acuerdo. Si es que lo que sucede es que
nosotros hacemos uso, los políticos hacen uso del soberano cuando se les requiere para las elecciones. Entonces, ¿por qué no empoderar al soberano para que tome las decisiones determinantes y fundamentales del país? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves tú, Era? Porque ahora resulta que las resoluciones anteriores de las otras salas se decían claramente, las resoluciones hay que cumplirlas. No se puede, podemos no estar de acuerdo en el contenido, pero una vez se emite la decisión jurisdiccional, de cumplimiento obligatorio. Yo creo que es importante traer a colación justamente lo que establece la Constitución de la República en cuanto a la prohibición expresa de una reelección presidencial. Por ende, puedo empezar diciendo que estoy totalmente en contra con el fondo de esa resolución emanada por quienes están ostentando cargos dentro de la Sala de lo Constitucional. Porque la Constitución de la República establece específicamente el artículo 88, que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. Y fíjense qué importante es este artículo, donde reconoce la alternabilidad como una condición para el mantenimiento de la forma de gobierno, que en el proyecto, que vamos a hablar más adelante, específicamente en el artículo 88, se mantiene ese texto y se le suma un inciso más. Puntualmente se establece de que para poder ser candidato a la reelección, quien ejerza la presidencia deberá dejar transcurrir por lo menos un periodo de tiempo equivalente a su mandato presidencial. ¿Cuánto es el periodo presidencial? 5 años. Quienes han redactado la comisión ad hoc de este proyecto de reformas que se ha socializado la semana anterior, establecieron que no se puede tener una reelección inmediata, sino que en todo caso se deben de dejar pasar 5 años para esos efectos. Si respetamos el texto de la Constitución de la República como la norma suprema, podemos referirnos también al artículo 248 que nos habla de las reformas Pero constitucionales. vámonos al punto formal. Las sentencias que emite la sala son de cumplimiento obligatorio, sí o no. Porque esa es la pregunta. Conocemos el texto de la Constitución. Ahí tenemos que ir al origen de la Sala de lo Constitucional actual, porque si hablamos de respetar el texto de la Sala de lo Constitucional, lo que debemos de respetar es el mandamiento judicial de inconstitucionalidad 1/2021, que fue pronunciado a las 20 horas con 22 minutos del 1 de mayo del año 2021, donde expresamente se decía que las decisiones que se estaban tomando en la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados que habían sido nombrados conforme la Constitución es un hecho, eran declaradas inconstitucionales. No es que si nos vamos al origen de respeto a las normas, a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, esa es la que debimos de haber respetado en un inicio. Bueno, pero es una decisión que mientras no se haya impugnado, sigue ahorita como la única. Y eso es eminentemente formal. Mientras no hay una declaratoria de inconstitucionalidad de los actuales, así lo resolvieron en las sentencias anteriores. Digo esto por el análisis de respeto a lo que dice la Sala de lo Constitucional. Si vamos a hablar de respeto a lo que dice la Sala de lo Constitucional, ¿cuál sala? Esa es la sentencia que debíamos de haber respetado, la que fue nombrada conforme los procedimientos constitucionales establecidos y salidos los candidatos de la FEDAES, de la elección de abogados y de los otros 15 que fueron propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que hay que entender es ponerlo en contexto. Lo que antes era bueno, ahora no es bueno. La anterior Sala de lo Constitucional también fue electa y 2 de los que venían ahí no iban en la lista y sin embargo fueron electos magistrados. Entonces la idea es por qué lo que antes era bueno ahora parece malo. Quisiera preguntarle, la decisión se ha atacado bajo 2 conceptos básicos de que hay una plus petitio, ¿verdad?, que no reúne los requisitos de una sentencia. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, es importante verificar cuando nosotros hacemos el análisis de la sentencia, primero el respeto a las sentencias emitidas por las autoridades competentes, y no puedo invisibilizar y no puedo yo también desconocer las competencias de la actual Sala de lo Constitucional. Son autoridades, emiten sentencias y se deben de acatar. Entonces, a partir de esa sentencia en donde nos dan estipulaciones y nos dan lineamientos que se deben de seguir para el desarrollo de la discusión respecto de si hay alternancia o no
en cuanto a la presidencia de la República. Creo que es vital entender que una vez constituida la Sala de lo Constitucional y emitida una sentencia correspondiente, no existe un elemento impugnaticio sobre la sentencia o la resolución que ellos emiten, a diferencia cuando estamos a un tribunal de primera instancia, estamos en tribunales de segunda instancia, cámaras que probablemente nos podamos ir a sala o a una discusión de corte plena, pero en este caso es la última instancia y no admite recurso como tal. Okay. Por lo tanto, es de acatamiento obligatorio. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regrese quiero entrar con el licenciado Alvarenga para ver estos dos objetivos. Por un lado, la parte que dicen, miren, es que estaban pidiendo una cosa y resolvieron otra, pero también en contexto. Igual han hecho las anteriores salas. Pidieron, declararon inconstitucional 84 diputados suplantes y nadie se los había pedido. ¿Cuál es la idea de poner en contexto? Es por qué las resoluciones judiciales antes eran válidas y estas otras resoluciones no se quieren ver bajo esa misma óptica. Cuando regresemos, ya está ahorita calentando el tema del programa. No lo vuelvo. Hayan resuelto más allá de lo que se les había pedido. Y hacíamos la comparación también que las anteriores salas habían hecho exactamente lo mismo, han resuelto cosas y poníamos de ejemplo cuando se declaró inconstitucional 84 diputados que sin habérselos pedido lo plantearon. ¿Cómo ve usted esas dos actuaciones de las salas que han seguido la misma línea jurisprudencial de interpretar la Constitución? Okay. Yo soy del criterio que no es posible interpretar el texto constitucional cuando este es totalmente claro en cuanto al alcance que se ha materializado en el mismo. El que lo hayan hecho salas de lo constitucional anteriores no debería de ser un habilitante para que la actual sala de lo constitucional ejerza de la misma manera, justamente resolviendo más allá de lo que se le había pedido en un proceso de pérdida de derechos de ciudadano. Nada tenía que ver el tema de una posible reelección presidencial, con mucha más razón cuando, a mi entender, la Constitución de la República no en una ocasión, en 5 ocasiones, de manera distinta, habla de que está claramente prohibida la reelección presidencial. ¿Qué va a ser interpretable? Por ejemplo, el inciso primero del artículo 152, que nos dice que no puede ser candidato a la presidencia de la República el que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. ¿Qué vamos a interpretar de eso? Si tú lees el artículo 85, ¿qué decía en aquel momento? Que el gobierno es republicano, democrático y representativo y que los partidos políticos son el medio para ejercer el poder. No es el medio, es el único instrumento para el ejercicio de representación del poder. ¿Qué poder? Interpretación debía ser? Si era literalmente el único medio. Sin embargo, correcto, la sala lo interpretó. Lo que quiero poner es por qué antes sí aceptás la situación y nadie decía absolutamente nada. Además se decía, las sentencias hay que cumplirlas. Podemos no estar de acuerdo en el fondo. Y aquí estamos hablando de la parte eminentemente formal. No estoy hablando de la parte material, no, formal. Es una decisión judicial. En tu criterio, ¿no lo debe de aceptar el Tribunal Supremo Electoral? Bajo la premisa de que es manifiestamente contrario al texto constitucional, no debería tener aplicabilidad. Bien, yo considero de que sí. Fíjese que hay otros antecedentes interesantes que podemos analizar al respecto, en donde se hacen peticiones concretas y salas constitucionales anteriores emitieron manifestaciones o declaraciones y obviamente resolvieron el fondo del asunto, pero nos dieron los parámetros de cómo analizar y cómo resolver. Hay una sentencia emitida respecto de un control difuso de la Constitución que hace un juez de la República respecto del artículo 331 y 332 del Código Procesal Penal relacionado al artículo 12 de la Constitución y dice, mire, se está violentando el principio de presunción de inocencia y por lo tanto yo lo declaro la no aplicabilidad. Viene la Sala de lo Constitucional, entra a conocer el conflicto y dice, mire, el artículo como tal no es inconstitucional. No obstante, yo le voy a dar la salida de cómo se deberá de aplicar y cómo se deberá resolver.
Y es que el punto principal que tenía que resolver la Sala de lo Constitucional es, eso no es constitucional, pero viene la Sala de lo Constitucional anterior y se refiere a cómo se debe de aplicar medidas alternativas a la detención provisional en el proceso penal, cuando no se le estaba preguntando eso, no era el punto. Entonces, es una sentencia que se utiliza por los jueces de la República para la aplicación de medidas alternativas a la detención provisional. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Es una sentencia, se debe de cumplir, sí o sí, emitida por la autoridad competente. Por lo tanto, ¿qué le toca al Tribunal Supremo Electoral? Acatar la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque es la autoridad constitucional actual y vigente, y por tal circunstancia el Tribunal Supremo Electoral, a partir de la orden que le emite el Tribunal Constitucional, debe de acatar y consecuentemente organizar para tal efecto. El Tribunal Supremo Electoral, bueno, no sabe si es supremo ni si es tribunal, pero bajo la premisa esta le cambiaron reglas del juego a 2 meses antes de las elecciones, a través de decisiones. ¿Se acuerdan de las candidaturas, incluso con papeletas ya impresas, verdad? Y un claro ejemplo de que el tribunal ha tenido, básicamente, estoy hablando del Tribunal Supremo Electoral, que acatar, dijéramos, esas decisiones, aunque no las compartieran en un momento determinado. ¿Cuál podría ser la diferencia de aquel momento con la resolución que está actualmente? Según la coyuntura y cuando fue emitida esta resolución en el proceso de pérdida de derecho de la ciudadanía, el Tribunal Supremo Electoral salió al paso de esa resolución y a través de sus redes sociales comunicó la disponibilidad prácticamente inmediata de acatar lo que estaba diciendo esa resolución emitida por quienes ostentan el cargo en la Sala de lo Constitucional. Así que todo parece ser que el escenario pues será que van a caminar rumbo a ese horizonte. Ok, vamos un poco caminando hacia adelante. Hay puntos novedosos que trae el anteproyecto y creo como abogados quiero preguntarle. Se constituye un tribunal de lo constitucional. Actualmente tenemos una sala. Yo hubiese esperado que este tribunal estuviese separado del órgano judicial. Sin embargo, ahora lo dejan siempre en el proyecto de reforma dentro del órgano judicial. ¿Comparten ustedes primero la conformación de un tribunal dentro de la misma órgano? Claro, creo que es importante como primer parámetro tener en cuenta la trascendencia y relevancia que tiene en nuestro país o en todo ordenamiento jurídico un tribunal constitucional. Creo que es de vital relevancia valorar y analizar que efectivamente, no obstante estar dentro de la Corte Suprema de Justicia, tendrá competencias propias y no tendrá discusión respecto de la injerencia o la posibilidad de discusión en cuanto a el resto de magistrados de las salas, de las diferentes salas, que en esencia vienen a conformar 15 magistrados. Creo que es vital y es importante analizar desde el punto de vista constitucional la independencia y la competencia propia que debe de tener un tribunal constitucional en el país. Por lo tanto, esta coyuntura y este nuevo análisis que genera este equipo ad hoc en cuanto a la conformación de un tribunal propiamente dicho constitucional es importante por la independencia que debe generar, por la trascendencia a nivel del país y la relevancia de la sentencia. Tenerlo dentro del mismo órgano. Yo creo que y es ahí donde vendrá la discusión, y es por eso el tema de la divulgación y las consultas que se deben de hacer a nivel del país, porque si en realidad se busca una independencia total de este Tribunal Constitucional, creo que es ahí donde va a venir la discusión. ¿Por qué estar dentro de la misma Corte Suprema de Justicia y no fuera? Y es ahí donde se vendrán los verdaderos debates, ¿verdad? A partir de la divulgación que se está haciendo y los espacios que se están generando a partir de estos momentos históricos que se están dando a nivel del país. Okay. Guatemala tiene un tribunal de lo constitucional separado de la Corte Suprema de Justicia. Corte de Constitucionalidad, por cierto, se llama. Así lo llaman. ¿Tú compartís la idea de que la propuesta de reforma se quede siempre dentro del órgano judicial, este Tribunal Constitucional? Yo iría más allá y trascendería justamente al hecho de que un tribunal constitucional pensado con plena independencia, autonomía en el ejercicio de sus funciones, debe de estar al margen de la conformación del órgano judicial y de la Corte Suprema de Justicia actual, como se establece. En tanto, se le quiere dotar de esta legitimidad por sobre el resto de entidades, a donde podríamos incluir claramente la Corte Suprema de Justicia. Es correcto. Correcto.
¿Comparten ustedes la colegiación obligatoria en el caso de los abogados? Fíjese que sí. Lo que sucede Tú es sos, que... dijéramos, un abogado gremialista, ¿verdad? Es Claro. decir, has sido, dijéramos, de hecho estás en una asociación de abogados, pero ¿estamos preparados para una colegiación obligatoria en el gremio? El tema de estar preparados o no, yo creo que lo importante y lo trascendente de esto es que esta etapa o esta fase administrativa salga también de la etapa jurisdiccional, propiamente dicho, de la Corte Suprema de Justicia. Y es que nosotros mismos, los abogados de la República, a partir del gremialismo como tal, como tú lo has dicho, que creo que nosotros debemos de apoyar totalmente este tema porque son fases o situaciones administrativas que la Corte Suprema de Justicia administra, como es toda la tramitología para la juramentación y el control de la conducta profesional y hasta privada de los abogados de la República. En cuanto a la colegiación, creo que es un ente que eventualmente estará centralizado y tendrá el conocimiento y hasta la posibilidad y potestad de proponer candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, será los mismos abogados de la República, a través de las decisiones importantes que se tomen como gremialismo, quienes propondrán a estos elementos que tendrán la cabeza o la dirección de la colegiación de abogados. Y es que en diferentes países u otros continentes, la colegiación casi en todas las profesiones es obligatoria. Entonces, en nuestro país es poco lo que se da. Creo, si no me equivoco, solo los médicos es que tienen colegiación. Entonces, creo que quitarle estas facultades administrativas a la Corte Suprema de Justicia y dotarla de capacidad realmente jurisdiccional es muy importante y es valioso. Mucho se dice, licenciado, de que la Corte tiene la sartén por el mango al autorizar y ser también la que imponga las sanciones de alguna manera. Pero eso no es trasladarlo también, dijéramos ahora, al Colegio de Abogados, que serían incluso los que van a autorizar a los notarios, ya no la Corte Suprema de Justicia. Creo que esto es un tema que amerita un análisis a profundidad sobre los pros y contras, que de hecho es el tema del programa, que traería consigo la colegiación. ¿En manos de quién estará entonces la autorización de notarios, el seguimiento del cumplimiento de un decálogo de valores y principios por parte de los abogados y notarios en este país? Es algo que debemos de analizar a profundidad, porque es cierto, y hay que decirlo con total claridad, el gremio de abogados muchas veces se presenta frente a la sociedad de una manera dispersa y en muchas ocasiones casi que invisible. Cuando estamos hablando de temas de país, donde debería de ser el gremio de abogados el que siente una postura apegada a la norma, apegada al Estado de Derecho, y eso, no me van a dejar mentir los amigos televidentes, dista mucho de lo que sucede en la realidad. Entonces habría que conocer cuál sería el rol a ejercer desde un colegio de profesionales de la abogacía y del notariado sobre estos temas. Yo creo que la población espera y demanda muchísimo como gremio de abogados, y si se trabaja en esa línea de justamente formar en valores, principios, exigir un comportamiento ético para los colegas, abogados y notarios, creo que podríamos trascender a ese espacio. Se dice de que los abogados somos los llamados a defender el Estado de Derecho o a por lo menos hacer pronunciamientos. Muy difícilmente nos vamos a poner de acuerdo por la naturaleza propia de la profesión, pero ¿crees tú de que hay un silencio sepulcral en el tema de los colegas? No vemos pronunciamientos ni para un sentido ni para otro de las asociaciones de abogados que solo las vemos a la hora, dijéramos, de escoger para ir a candidatos al Tribunal Supremo Electoral, al Consejo Nacional de la Judicatura o magistrado de la Corte. Sí, y de hecho que es un llamado de atención a todo el gremio de abogados, porque concuerdo con lo que tú acabas de manifestar en el sentido de que guardamos total silencio respecto de las temáticas y dinámicas legales que se generan en el país. Y es que, por ejemplo, nosotros vemos la FEDAES, vemos las diferentes asociaciones de abogados sin posturas concretas. Aparecen estas asociaciones de abogados tradicionales nada más y exclusivamente cuando se llegan las fechas de las elecciones de candidatos a Corte Suprema de Justicia y Consejo Nacional de la Judicatura. Y es que se postulan una cantidad de abogados
de las diferentes asociaciones se pasean por todos los tribunales del país, por todos los centros judiciales, solicitando el voto. ¿Cuándo realmente se necesita la aparición o por lo menos los pronunciamientos de los abogados, como en este tipo de espacios? Estar o no estar de acuerdo, y es parte de la democracia. Por otro lado, también postular en los tribunales para nosotros los abogados que somos litigantes, estar o no de acuerdo e impugnar las resoluciones judiciales, es parte vital e importante también dentro del Estado democrático de derecho. Los abogados somos parte importante en una sociedad, y respecto a estos temas tan importantes, tan trascendentales, asumimos silencio, no asumimos postura, y lo que hacemos es murmurar tras estrado. Es decir, yo creo que es preponderante hacer este llamado de atención a las diferentes asociaciones de abogados, a que postulemos, a que hagamos pronunciamientos reales y concretos. Okay. ¿Y eso que está planteando el licenciado es por miedo, desidia? ¿Cuál es tu interpretación, dijéramos, de por qué los colegas no fijan? ¿Sabes qué es lo más triste? Yo creo que hay de todo, pero lo que me resulta más triste y más lamentable es cuando se guarda silencio por conveniencias de que les van a dar algún cargo en el poder, que les van a dar alguna prebenda de quienes ostentan el poder, y eso es lamentable, porque yo sí soy ¿Crees que claro, eso está pasando claro, actualmente? Totalmente, yo sí soy claro al decirlo esto. Es una vergüenza que, habiendo pasado por universidades, por facultades de derecho, donde en las materias más elementales se nos enseñan estas normativas, y cuando pasan este tipo de acontecimientos en el país, no seamos capaces como gremio de sentar una postura congruente y coherente, lamentablemente, porque en el gremio, hay que decirlo, hay de todo también. Tenemos mucha participación ciudadana, yo creo que han logrado despertar. Había una participación ahorita que nos hace reflexionar sobre cuál es el rol, ¿verdad?, en realidad, de lo que el abogado debería de estar planteando. Pero quisiera, ya para cerrar este capítulo, ¿ustedes no creen que el tema de la colegiación vaya a ser beneficiosa o perjudicial? Yo creo que va a ser beneficiosa. Tradicionalmente se le ha generado estas facultades administrativas y jurisdiccionales respecto del actuar del abogado. De hecho separan las Claro, dos funciones, sí, la administrativa y la jurisdiccional. Y yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido que estas facultades administrativas se le deben de separar a la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que son juez y parte. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, por la experiencia que tenemos cuando nos hemos autorizado como abogados de la República, tramitamos todo, y posteriormente, ante una eventual conducta impropia respecto de las conductas neutras que debe generar el abogado en su actuar profesional, también la Corte Suprema de Justicia administrativamente nos procesa y eventualmente nos sanciona. Entonces entra en una posibilidad de juez y parte. Entonces yo creo y considero que sí es bueno que se genere y entremos a esa posibilidad de colegiar la profesión de la abogacía. Bien, cuando regresemos voy aquí con el licenciado Eduardo Alvarenga también ya en la última parte. ¿Cómo ve él al final? Lamentablemente son 50 minutos, que es muy difícil entrar a los temas de más, pero creo que vamos a iniciar una serie de programas tendientes a esto. No nos cambie, ya volvemos. Bien, trataremos de darle lectura a la mayor participación ciudadana, pero tenemos que hacer una ponderación, porque de lo contrario no podemos extraer de nuestros invitados sus propios puntos de vista. Nos dicen: buenas noches, Julio, interesante programa para reflexión. El origen de la interpretación de la Constitución actual la crearon los llamados, para unos 4 fantásticos y para otros los 4 jinetes del Apocalipsis. Ellos son los que dejaron esos precedentes peligrosos que ahora son un boomerang. Veamos 2 ejemplos. 1, dejar sin efecto de un plumazo a los diputados suplentes sin haber sometido a su control. Y 2, crear candidaturas independientes en contra de lo consignado en el artículo 85 de la Constitución. 2 de esos magistrados fueron propuestos en Capres por oscuras negociaciones políticas. Por favor, hablen de eso los abogados.
Sí, de hecho que ya se había matizado. Ya habíamos hablado de este tema. Ya se había matizado más o menos de este tema al principio. Bien, si seguimos en este orden de ideas, quería hacerles a ustedes una última decisión. Son 216 reformas en esto y, licenciado, usted planteaba, bueno, es una nueva constitución. Aquí nos dicen, es muy importante que la Constitución de la República se adapte al contexto actual del país. La última data de los 80, cuando aún había alta incidencia militar en el gobierno. El ejercicio democrático ha evolucionado con la sociedad y las necesidades de la misma. ¿Es este el mecanismo, dijéramos, que en lugar de ocupar un golpe de Estado, sea discutida por toda la sociedad, aún en aquellos temas como el aborto, como en los matrimonios entre las personas del mismo, el tema de la eutanasia misma? ¿Compartís tú esto? Yo creo que ese es el deber ser justamente de la creación de un cuerpo normativo que va a regir a la totalidad de habitantes del territorio nacional. Justamente no estaremos de acuerdo en el 100% de elementos que se van a considerar en una Constitución de la República, pero sí debe de ser producto de un análisis, de un estudio a conciencia, el resultado que deriva en la Constitución de la República. Y comparto lo que decía el ciudadano que escribía al final, de que justamente la Constitución de la República debe de adecuarse a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Comparto plenamente, por ejemplo, una propuesta que se está realizando de reforma al artículo 133, que habla de incluir el derecho a la iniciativa de ley ciudadana. Actualmente sabemos que para proponer una nueva normativa o una reforma de ley, únicamente lo pueden hacer funcionarios ahí descritos. ¿Tú le das valor a que la ciudadanía tenga, dijéramos, como esa oportunidad de hacer una propuesta? Claro que sí, totalmente de acuerdo, y de hecho le han planteado en esta propuesta que debe de ir acompañada a esa iniciativa de 50,000 firmas de ciudadanos. Yo creo que es demasiado el requisito que se está poniendo. Podríamos, hablaría justamente el producto de ese análisis que se debe de hacer entre los distintos actores de la sociedad, porque 50,000 es un número demasiado alto. Pero totalmente de acuerdo en que se le debe de dar protagonismo a la población en la toma de decisiones, y este es un factor importantísimo sobre ello. Nosotros en este proyecto de Constitución estamos prácticamente pasando de una representación delegada, dijéramos, a una democracia directa. ¿Compartes tú, dijéramos, la consulta ciudadana, el referéndum revocatorio, el referéndum de mandato? Es decir, empoderar aún más al soberano, que es el verdadero, dijéramos, dueño. Sí, y de hecho que si ese es el fondo del asunto, si esto se va a mantener y esto es genuino y esto es espontáneo y la realidad es esta, estoy de acuerdo. Y es que el punto, ¿quién es el soberano? Es decir, el acreedor de los verdaderos derechos y las consecuencias de lo que sucede a partir del manejo que dan las autoridades del país es el pueblo. Es el pueblo directamente quien recibe los beneficios y los problemas que puedan ocasionar una persona o personas al frente del país, al frente del poder público del Estado. Ahora, empoderar al pueblo verdaderamente es lo mejor que puede suceder. Ahora, hay una diversidad de cambios que se están generando y modificaciones que también son trascendentales. El elevar a rango constitucional el derecho al agua, por ejemplo. Es una cuestión fantástica, tanto que se ha venido discutiendo ese tema por una gran cantidad de años y nunca se ha hecho esta dinámica o este elevar a rango constitucional este derecho. Y otra cantidad de derechos que se están discutiendo y se están generando a partir de esta reforma. Ahora, decía el colega, mire, hay que verificar cuáles sí ingresarán y cuáles no, ¿verdad? Porque este es un proyecto que ha entrado a un tema de divulgación y discusión. Creo que muchos se quedarán en el camino. ¿Compartes tú? Porque esto en realidad, este es un proyecto a quien le compete en realidad. Las reformas son a los diputados. Claro. Este es un trabajo que se le encomendó al vicepresidente de la República. No sé si este mismo es el que va a ser, pero cuando tú lees todo esto, la creación de las leyes secundarias para operativizar todas estas nuevas, creo que va a ser, dijéramos, lo más complicado de todo el proyecto. ¿Compartís tú de que tiene que ser una amplia consulta con académicos, con abogados, con profesores, con sindicatos? Porque esto básicamente es un nuevo contrato social.
totalmente de acuerdo en que debe de ser amplia la consulta de la cual va a derivar el texto de la Constitución y debe de ser claramente en respeto de lo establecido en el 248 de la Constitución, donde nos dice que para que una reforma entre en vigencia debe de existir la participación de 2 legislaturas. Si en la actual se aprueba una reforma con el voto de la mayoría de diputados, la mayoría simple de diputados, en la siguiente legislatura, que estaríamos hablando legislatura 2024-2027, debería de ratificarse con el voto de 2/3 de los diputados electos. Esto es algo que la población debe de conocer y debe de tener claro. No existen reformas constitucionales de vigencia inmediata. Se debe de respetar este proceso que la misma norma de lo constitucional ha establecido. Y también hay que tener en consideración que en ese mismo artículo 248 nos habla de las cláusulas pétreas, donde claramente no se puede entrar a reformar esos temas, siendo uno de ellos la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Buenas noches. La Sala de lo Constitucional es el máximo intérprete y garante de la Constitución y se debe de cumplir. Y además es el propio pueblo que está pidiendo la reelección y es el pueblo que va a elegir en las urnas quien quiere presidente en nuestro país. Bueno, una opinión también del ciudadano entre lo que es la realidad y lo que es la formalidad. Esta discusión que debe de tener, licenciado, tiene que partir de la base de la consulta hacia muchísimos gremios, incluso al ciudadano de a pie, al ciudadano normal, que en muchos de los casos tiene más sentido común, ¿verdad? Más sentido dijéramos, de esa equidad que debe de sentir. ¿Quiénes ustedes creen que podría ser el que podía representar al ciudadano de a pie? No me refiero a abogados, a ingenieros. ¿Quién podía tomarse esa atribución para decir, hemos consultado con el ciudadano de a pie? Bien, yo quiero, para responder o argumentar respecto a lo que usted acaba de plantear, esta consulta va a ser amplia y la verdad que es una tarea titánica. Veamos, el elevar a rango constitucional el derecho al Internet. Vea esto, ¿quién y cómo debe de opinar algún técnico respecto de cómo legislar este tema? Y es que tiene que haber una ley que operativice este derecho constitucional. Entonces, allí ingresa un sector sumamente importante y vital. Y es que lo que pasa es que estamos inmersos en el día a día. Si llega a ese rango constitucional, la Constitución es de aplicación directa sobre las leyes secundarias. Claro, pero más que eso, hay que operativizar ese derecho, ¿ok? Está el derecho como tal, pero tiene que generarse una norma secundaria que operativice y genere las manifestaciones de cómo se va a aplicar, cómo se va a realizar, términos, plazos, qué sé yo, definiciones propiamente dicho. Ahora, también está la reforma en donde se plantea el derecho a una convalecencia o a una muerte digna, ¿verdad? No es que se hable de eutanasia, ahí se debe de hacer una consulta importante con los médicos, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Póngale la calidad del aire también. La calidad del aire. ¿Quiénes van a discutir ese tema? ¿Quiénes van a opinar? Nosotros obviamente necesitamos un aire de calidad, un aire limpio, pero los técnicos que van a hablar de estos temas para operativizar la ley, va a ser importante escuchar también a ese sector, ese gremio. Licenciado, el proyecto lleva implícito ampliar los periodos presidenciales. De hecho, están proponiendo 6 años, pero a la vez meten el referéndum revocatorio a mitad de periodo. ¿Compartís tú esta forma de control sobre una decisión que el mismo pueblo ha tomado? Totalmente de acuerdo, en el entendido que va a ser la misma población quien va a tener la potestad tanto de poner a un mandatario presidencial como de quitar a un mandatario presidencial si es que en el desarrollo del proyecto que le ofreció a la población y que le llevó a ganar la presidencia de la República, pues entendemos que no está logrando los resultados proyectados ni está trascendiendo a los escenarios que propuso. Entonces, ¿por qué no? La misma población debe de tener la potestad de decir, bueno, no fue esto lo que me propusiste, muchas gracias por tu labor estos 3 años. No tener que esperar otros 3 años, los 6 años más del periodo, para hacerlo. Correcto. Hay lástima que el tiempo se nos está agotando, pero por ejemplo en el tema de familia que me hubiera gustado y nos comprometemos con ustedes a darle a esto, se adicionan 2 vínculos jurídicos además del matrimonio y es el hecho que la familia no solo va a estar conformada por la unión del matrimonio, sino
por otros, una sociedad conservadora como la que es en el país, pero son temas que tienen que ponerse sobre el tapete para abordarlos comparten ustedes, porque me entiendo que han reformado, que en el tema de familia, en el tema de la diversidad sexual, en el tema del aborto, tiene que discutirse con una amplia participación. Sí, creo, son temas sumamente sensibles y concuerdo en este punto. Tenemos una sociedad estricta y altamente conservadora y son temas delicados, son temas de mucho apogeo, ¿verdad? El tema de la no sexualización, el tema del aborto, el tema de la comunidad LGBTI. Entonces, estos son temas muy delicados que se deben de consultar también. Y es que a partir de esa consulta también tomar decisiones importantes respecto de que si entran a rango constitucional y respecto de que si se legisla respecto de esto, porque como yo lo acabo de decir, si entra al rango constitucional debe de operativizarse mediante una ley secundaria. Esta es una tarea titánica, la verdad. Veamos, aprobando, un ejemplo, la mitad de estas reformas que se están generando, ¿cuántas leyes secundarias se tiene que generar? ¿Cuánto presupuesto se debe generar también? Es correcto. Se debe de organizar el Estado y las finanzas públicas para que todo esto se materialice. Sí, porque si no va a quedar como letra muerta. Un nuevo tribunal constitucional, el cambio del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, en los temas de trabajo. Entonces, todo eso implica finanzas ¿Crees públicas. que se va a dar el proyecto de reforma, por lo menos la iniciativa de reforma? Quizás bueno, no sé cuál es el pensar que se tiene desde quienes ostentan el poder en la actualidad, pero yo creería que proyectar todas las reformas de una sola vez al texto constitucional no es ese el escenario que se vislumbra en un futuro próximo, sino más bien ir promoviendo reformas constitucionales una por una, paulatina, de manera progresiva, que debería de ser el resultado de un análisis consensuado o conjunto de los distintos actores que tienen algo que decir sobre la temática en concreto. Bien, hemos llegado a la conclusión del programa. No me resta más que agradecerles a ustedes por esa valentía que tienen de exponer sus posiciones como se dé. A usted, amigo televidente, gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad. Es una serie de programas que vamos a ir analizando de manera paulatina cuáles son esas novedades que trae la Constitución versus la que tenemos, como una forma de ir adecuando el derecho como producto social que debe responder a una realidad social. Y eso es lo que se va a tratar de ver en los próximos días. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano.